Queremos presentarles primero, antes de nuestro entrevistado, la palabra de, a propósito de toda esta historia, de uno de los abogados de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Insistimos en uno de los abogados, porque lo contaba Nico el otro día, es el abogado de las causas civiles de la expresidenta, no de las causas penales. De todas maneras, Gregorio Dalbón, que hoy habló con Hoy Nos Toca la Tarde, dijo lo siguiente. Toda la vida, todos sabemos que los empresarios hicieron guita metiendo coimas con funcionarios públicos de Cristina, de Néstor, de Alfonsín, de Menem. Me importa tres carajos. Lo que sé es que Cristina está fuera de esa historia porque con Cristina no lo podían haber hecho. Este tema de los imputados colaboradores me parece deleznable. O sea, que una justicia necesite que un delincuente colabore con la justicia, me parece que es antijusticia. A Cristina la nombran solamente como que vio, pero no hay ninguna prueba de carga. No, nadie está diciendo que le dio plata a Cristina. Yo le puedo asegurar una sola cosa. Hubo corruptos de un lado y hubo corruptos del otro, pero Cristina no es corrupta, no fue corrupta y nunca será condenada por corrupta. Probame que Cristina está metida en esta historia, claro, y yo directamente me pego un tiro en la cabeza. Cristina no está involucrada porque es impoluta, es una mujer absolutamente inocente. Desde todo punto de vista. Gregorio, Desde todo punto de vista. Te caga a pedo si haces algo que está fuera de la ley. Te caga a pedo. ¿Qué apuesta, Cristina es absolutamente impoluta, dijo Gregorio Dalbón. Se lo vamos a preguntar directamente a nuestro invitado, Eduardo Sadús, que fue embajador argentino en Venezuela. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Acá estamos, bien. ¿Se puede afirmar una cosa semejante como la que dice Dalbón? Yo no lo afirmaría. Yo no lo afirmaría. Es decir, sobre todo cuando los he visto actuar las dos veces que vinieron a Venezuela, no me pareció que fuera impoluta ni mucho menos. ¿Y qué es lo que podría contarnos a simple correr del pensamiento de aquellas dos veces que estuvieron en Venezuela, de los comportamientos que usted observó, independientemente de las pruebas que después se puedan aportar en causas que están avanzando e investigándose? Bueno, en realidad lo que más a uno le impresionaba era el maltrato al personal que los rodeaba, de ministros para abajo, ¿no? Había un desprecio, un destrato realmente notable. Hoy, en esa declaración que presta Uberti, lo dice, ¿no? Que les pegaba, y evidentemente yo no vi que le pegara a nadie, pero le tenían todos terror pánico. Es decir, realmente era un temor reverencial, que no lo he visto, he estado con muchos otros presidentes y nunca he visto una situación así, ¿no? Impresionante. Entonces, yo creo que evidentemente que no supiera lo que estaba sucediendo me parece absolutamente imposible. Si quieres saber... la verdad que queremos saber tantas cosas. No, por eso, tenemos para kilómetros para preguntar, pero ahora que aparece nuevamente la figura de Uberti, uno automáticamente lo relaciona con Venezuela, entre otros hechos tristemente célebres, y uno se pregunta qué pasa por la cabeza de usted cuando ve todo esto que está aflorando justo de la boca de Uberti. Bueno, lo que pasa es que yo denuncié en el año 2005. En enero del 2005 yo denuncié, es decir, mandé un cable a Cancillería, un cable secreto, informando que habían desaparecido 90 millones de dólares del fideicomiso, que era la cuenta que tenía PDVSA, la empresa petrolera venezolana, en Nueva York. Cuando la Argentina pagaba el fuel oil que le compraba a Venezuela, el dinero iba a esa cuenta y ese dinero se utilizaba para comprar bienes y servicios argentinos. En enero del 2005, varios empresarios argentinos empiezan a cuestionar que no les estaban pagando los venezolanos. Entonces empezamos a averiguar y alguien de dentro de PDVSA nos confiesa que habían sacado los 90 millones de dólares de la cuenta del fideicomiso en Nueva York, la habían traído a Caracas, la habían cambiado en el mercado negro, habían comprado en el mercado oficial y se habían quedado con una diferencia de 14 millones de dólares. Esto yo lo informo a Cancillería, como les digo, en un cable secreto que se llamaba grave corrupción. Bueno, esto generó una grave conmoción, porque parece que Kirchner estaba que bramaba, él, y originó mi remoción como embajador. Es decir, me enteré a los pocos días por Página 12, que era el diario oficial de la época, leí Garré a Venezuela y ahí vi que era reemplazado por Nilda Garré. Claro. Lo llamé a Bielsa porque Bielsa, yo le había presentado, había puesto la embajada a disposición de ellos. Era el canciller, además, en ese Era momento. el canciller. Yo le había puesto la embajada a disposición pocos meses antes, porque a mí me había nombrado Duhalde en octubre del 2002. Entonces digo,
si ustedes quieren nombrar a alguien de su confianza, a mí, yo no soy de su palo, no, trasládenme a mí otro lado y nombren un embajador que sea de su confianza. Y Bielsa me dijo, no, embajador, estamos muy contentos con usted se queda, que se... Bueno. Y me entero por el diario, entonces lo llamo a Bielsa, nunca me devuelve el llamado, lo llamo a Tayana, que era el vicecanciller, y Tayana sí me devuelve el llamado, y cuando le digo esto, que estaba muy sorprendido, me dice, no te preocupes que el canciller se enteró igual que vos por el diario, fue una decisión del presidente. Con lo cual probablemente también se haya sorprendido tanto como usted y probablemente haya tenido que ver con parte de la posterior salida y demás. Pero digo, Sí. no quiero dejar pasar esto de los 14 millones que hicieron de diferencia entre sacar ese dinero, venderlo en el mercado negro, comprar en el oficial y quedarse con esa diferencia. ¿Quiénes son los que se quedaron con esa diferencia? Mire, yo supuse, es decir, que eran funcionarios venezolanos, pero vista la reacción posterior, tengo dudas de si no fue mitad y mitad, ¿no? O que la parte argentina se quedó con una parte, porque la reacción fue evidentemente defenestrarme porque les molestaba lo que yo había dicho. Claro, tal vez parte de esos viajes en los que los bolsos iban y venían entre Venezuela y la Argentina hayan tenido que ver con esos 14 millones. Sí, o con otras coimas. Yo creo que hubo muchos vuelos. En general, tanto De Vido como Uberti, cuando venían a Venezuela, venían en aviones alquilados, no venían en aviones Privados. de línea. La primera vez vinieron en un avión de la Fuerza Aérea, que como todos los aviones de la Fuerza Aérea estaban bastante mal las condiciones, y entonces después vinieron en aviones privados. Aviones que aterrizaban en la base aérea militar Aeroparque, donde el control es mucho menor que en el aeropuerto normal. Claro. Uno no puede dejar de pensar en todos los negocios que se hizo Venezuela-Argentina, desde Sancor hasta ese proyecto megalómano de un gasoducto que cruzara por abajo del Amazonas, desde Argentina hasta Venezuela, lo cual... Era técnicamente imposible. Técnicamente posible, pero si se hubiera podido hacer a la luz del paso del tiempo, no quiero imaginar lo que hubiera sido todo eso. Ahora, cuando usted estaba allá en Venezuela, ¿llegó a ver todo este armado de cooperación de los empresarios? Y si fue así, ¿era tan forzada o se los veía medianamente como, bueno, no está tan mal esto? Mire, los empresarios que me confesaron que tenían que pagar coimas para exportar fueron básicamente maquinaria agrícola, ascensores Servas y uno que murió, que era empresario ganadero. Ajá. Los tres, por supuesto, cuando fueron al juzgado de Ercolini, en la causa que abrió Lilita Carrió en el 2008, Sí. me desmintieron. Por ejemplo, los empresarios del sector de maquinaria agrícola, nucleados en CAFMA, iban con el abogado de CAFMA, antes de entrar a declarar les instruía lo que tenían que decir, es decir, una cosa totalmente armada y evidentemente todos desmintieron lo que me habían dicho. Ahora, ¿no? desmintieron lo que le habían dicho. ¿Tiene alguna sospecha de quién pudo haber hecho que eso sucediera de esa manera? Digamos, ¿habría aprietes después No, de sí, que sí. ellos llegaron hasta usted? Imagino que con la intención de que usted los acompañara, los apoyara con esto que les pasaba. Yo estoy seguro que una vez que la causa se abre, en 2008, porque yo me voy de Caracas en el 2005, la 2005, causa claro. se abre en el 2008, pues el cable mío del 2005 no tuvo ninguna reacción de la Cancillería, jamás recibí ninguna respuesta de nada. Quedó ahí, bollando. Quedó ahí archivado. Y en el 2008, cuando Lilita Carrió abre la causa en el juzgado de Ercolini, me piden si yo podía ser testigo en uno de los capítulos, digamos, de esta causa, mega causa de corrupción. Y entonces ahí sí declaro, y yo estoy seguro que ahí los apretaron estos empresarios para que no confirmaran mis dichos. De hecho, al que era mi consejero comercial, Álvarez Tufillo, personaje siniestro, cambió su declaración. Primero dijo que él, que evidentemente yo decía las cosas como eran, Sí. y después dijo que no había sido así. Y lo premiaron con la Y no embajada. hubo falso testimonio tampoco, digo, No, ¿no? tampoco. Porque podría haber habido No. en ese caso. Pasa que, bueno, mire, a mí el juez que me condena fue Canicova Corral, así que con eso creo que está todo dicho. ¿Y qué pasó con esa causa? Esa causa, la de Ercolini, sigue abierta. Están, según me dijo mi abogado, están esperando la respuesta de juzgados venezolanos a exhortos que han mandado. Pueden esperar hasta el fin de los siglos, porque los jueces venezolanos no van a contestar jamás a esto. Y a mí me abrieron una causa por falso testimonio e incumplimiento de los deberes de funcionario público, causa que iniciaron De Vido y Uberti. Canicova Corral me condenó por falso testimonio, no por incumplimiento, y la Cámara ratificó mínimamente el fallo,
Dicen que yo mentí cuando dije que no me costaba el cargo que tenía Uberti para manejar la relación con Venezuela. Ajá. Ellos dicen que se publicó en el boletín oficial. Mis abogados han revisado todos los boletines oficiales y nunca se Y no publicó. apareció. Igual Así con todo que- lo que ha ocurrido en las últimas semanas puede declarar la nulidad de todo lo actuado. Bueno, hay que ver si se puede, porque hasta ahora Uberti de Venezuela no ha declarado prácticamente nada. Justamente hoy hablé con mi abogado y me decía eso, que había estado en tribunales y Uberti habló sobre los peajes acá, Claro. sobre la recaudación, pero no habló sobre el tema Venezuela. Ahora, igualmente en algún momento va a surgir la causa porque además se está moviendo muchísimo, sobre todo puntualmente la cuestión de la valija de Antonini Wilson, digo, porque es una evidencia que apareció y que estaba ahí. Para que todos la viéramos. Y- Y Uberti estaba en ese viaje también. Digo, probablemente surja la cuestión Venezuela a partir de todo esto. Además dicen que hubo otras varias valijas que en ese viaje se traían $4 millones. Lo de Antonini Wilson en 800 y pico mil. Sí, sí. Ahora, usted fue embajador en los primeros años de la relación entre Kirchner y Venezuela, pero también fue testigo de los primeros años de Chávez en Venezuela. O sea, 2 años después de... Sí. año y medio después de que asumió Chávez Chávez. asumió en enero del 99, yo llegué en octubre del 2002. 2002. 2 años y medio después. Sí. Dentro de un periodo larguísimo. Así que, ¿cómo era la relación de Venezuela antes de los Kirchner con Argentina? ¿Y cómo fue que se forjó esa relación en los primeros años? Mire, hay una cosa que no se dice, es que el primer ideólogo de Chávez fue un argentino, que era un señor que se llamaba Norberto Ceresole. Norberto Ceresole era el ideólogo del coronel Seineldín. ¿Ustedes se acuerdan del coronel Sí, claro. Seineldín? Precisamente no un hombre de la izquierda. No, Bueno. para nada. Y este hombre le vendió a Chávez la idea de caudillo, ejército, pueblo. Es decir, que el caudillo era él, obviamente, gobernaba a través del ejército y llegaba al pueblo. Un concepto fascista totalmente. Cuando Chávez llega al poder, a Ceresole lo radian y lo mandan de vuelta a la Argentina. Dicen que le dieron $30.000 y lo mandan de vuelta. Y ahí Chávez comienza un acercamiento hacia Cuba, porque evidentemente, es decir, un régimen como el cubano, que lleva 60 años, es mucha mayor garantía de estabilidad que un régimen de, digamos, de derecha, ¿no? Es decir, que está mal visto en todo el mundo. Entonces se acerca a los hermanos Castro. Y la relación con la Argentina, que usted me preguntaba, fue mala porque ni Menem, ni de la Rúa, ni Duhalde lo quisieron recibir nunca a Chávez en la Argentina. Ajá. Pero cuando a mí me nombran, como le digo, en octubre del 2002, esto es después del golpe fallido contra Chávez, y Chávez pide que sacáramos a nuestro embajador en Caracas porque lo identificaba demasiado con la oposición. Entonces el canciller Rucauf me pide si yo quería ir de embajador a Venezuela, pero me previene, me dice, mira, quizás no te den el plácet, porque nosotros no le hemos dado el plácet a quienes ellos querían mandar de embajador a Buenos Aires, Claro. que era Elías Jaua. Elías Jaua, que después fue ministro, fue Ministro, vicepresidente, exactamente, etcétera, era un tipo que tiene una especialización en agitación urbana en La Habana, por ejemplo. Tener un personaje de estas características como embajador de Venezuela del 2002 en Buenos Aires Era un poco fuerte. era un poco problemático. Claro, el clima no era el mejor. No era el además, mejor. en nuestro país. Entonces no se le da el plácet y mi misión cuando llego allá era normalizar las relaciones. Entonces finalmente logro que no propongan una embajadora, que finalmente no vino, y empezamos a organizar la venida de Chávez. Primero la transmisión del mando a Kirchner y después viene cuando hace una visita oficial, que es cuando se firman los acuerdos, entre ellos el del fideicomiso. Así es. Una cosa interesante, Chávez quería hacer lo mismo que hizo Fidel Castro en la Facultad de Derecho, un mega acto. Sí. Entonces me llama Bielsa, canciller, y me dice, mire embajador, el gobierno no quiere que se haga ese acto porque va a generar un gran problema en el tránsito y la situación no está para bollos. Sí. Entonces dígale a los venezolanos que organicen el acto en otra parte. Bueno, finalmente el acto se hace en ¿cómo se llama? El estacionamiento de la Facultad de Sí. Derecho. Yo, por supuesto, no fui al acto, me quedé en el hotel. Cuando vuelven, el canciller Chatterton me dice, Eduardo, te felicito, la maravilla de tus piqueteros, lo bien militarizados que están, cómo han mantenido el orden en el acto. Bah, esto no sería nada, a mí se me ponían los pelos de punta, ¿no? Claro. Al día siguiente, homenaje a Bolívar en el Parque Rivadavia. Sí. Ustedes conocen, está el Claro. monumento al fondo, explanada, y estaban los granaderos formados. En el momento que estaba llegando el presidente Chávez, 5 minutos antes, vienen 2 o 3 ómnibus de Barrios de pie, y los muchachitos de Barrios de Pie con sus delantales se ponen delante de los granaderos. Delante de los granaderos. Y los que rinden honores son Barrios de Pie. Y ahí, del auto, baja Chávez con Alicia Castro, que era su
representante personal en Buenos Aires. Claro, impresionante, impresionante. Yo quiero volver un poco a la historia de todo esto que usted cuenta a partir de lo que vio y de la relación que pudo tener con los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner. Cuando aparecen los cuadernos de Centeno, ¿se sorprendió por la información? ¿Le pareció que era la punta del iceberg para que efectivamente de una vez comenzaran a aparecer estas cuestiones y pudieran ponerse en negro sobre blanco para que la justicia investigue? Yo creo que es decir, lo importante de lo de Centeno es, como usted bien dice, que ponen en blanco y negro lo que pasaba. Yo creo que nadie ignoraba que se recaudaba la corrupción. Esa es una cosa que todo el mundo, de una forma u otra, la conocía. Pero el hecho de que identifique lugares, cantidades, fechas, todo, realmente para mí ha sido muy importante para, digamos, tener un panorama más completo de lo que fue el esquema de corrupción, que yo, insisto, yo creo que fue una banda armada para robar. El mismo esquema que tuvieron en Santa Cruz lo trasladaron, el método y los personajes los trasladaron a Buenos Aires, al país en general, ¿no? A Buenos Aires y al país. ¿Tiene conocimiento si más allá de la colaboración que había con Venezuela, hubo negocios similares con otros países de la región? No creo. Es decir, que no conozco, pero no me da la sensación de que pasó lo mismo. De hecho, me contaba ayer Luis Juez, en un programa que estuve, que los ecuatorianos estaban bastante, digamos, preocupados porque decían, bueno, nosotros que somos un país petrolero podríamos haber hecho lo mismo, porque una cosa que hay que reconocer es que las exportaciones argentinas a Venezuela dentro de este esquema aumentaron. Claro. Lo que pasa es que después hubo cantidad de muertos. Usted mencionaba el caso de Sancor, por ejemplo. Sancor se fue a la quiebra básicamente por los negocios con Venezuela. Hubo fábricas de maquinaria agrícola que también fueron a la quiebra. Pescarmona tuvo serios problemas por la falta de pagos de Venezuela. Entonces, evidentemente, yo siempre les prevenía, tengan mucho cuidado porque Venezuela no es un pagador confiable. Pero bueno. Embajador Saduz, gracias por haber venido. No, al contrario, gracias por la invitación.